antes de ver lo de los tratamientos, ¿sí? Nosotros hemos evaluado cómo se evalúa la pareja infértil, cómo se evalúa la patología, ¿no? Ovárica, tubárica, eh, infertilidad inexplicada, endometriosis, factor masculino, patología uterina. Doctor, Ahora, antes de disculpe que lo pasar a los interrumpa. tratamientos, Hay una ventanita abierta en su computadora, tal vez, porque acá sale como un cuadro negro en el medio de... Ahí está, ahora sí. ¿ya? Sí, ahora Entonces, sí. sí, disculpen. Entonces, ya hemos tratado prácticamente toda la patología más importante, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar de la pérdida gestacional recurrente, ¿ya? Y es un tema bien amplio, muy amplio también. Tanto así que hay una especialidad hay la subespecialidad es infertilidad y una subespecialidad que se llama inmunología reproductiva. Infertilidad tiene varias subespecialidades. Una de ellas es endocrinología reproductiva, inmunología reproductiva, oncología reproductiva, andrología. Tienes unas subespecialidades. Y esto inclusive lo manejan los inmunólogos reproductivos. Bueno, es un entre paréntesis. Ya. Bueno, ustedes saben que la reproducción humana es ineficiente, ¿ya? Eh, el 30% de embriones que se forman se implantan y la mujer tiene un hijo en el ser humano, ¿no? O sea, de 100 embriones que se forman durante el coito, una convivencia normal, 30% se implanta y al final llega bebé. A diferencia de otras especies, como por ejemplo los cuyes, las ratitas, 95% de embriones que se forman se implantan y tienen su hijito. La mayoría termina en aborto bioquímico o nunca se llega a implantar, etcétera. Por lo que la mayoría de embarazos que suceden, ¿ya? Puede llegar a un 10 o un 15% que la mujer tiene una pérdida, un aborto. Un 30% de nacidos vivos, como le dije, de 100 embarazos, 30% nacidos vivos. De 100 embriones, ¿ah? Estamos hablando de concepción, no fecundación. Estamos hablando de concepción, no implantación. Pero hay un grupo de causas que es preclínico, que nunca se llegan a implantar. 30% falla implantación y otro 30% porque implantan rapidito y ¡pum! Se baja. La paciente lo nota como un pequeño atraso. Entonces la infertilidad la fertilidad en ser humano no es muy eficiente. Por eso es que las tasas de embarazo en los tratamientos más efectivos no llegan a un 100%, llegan a un 80% máximo, en lo mejor. ¿Por qué? Porque así es la condición del ser humano. Bueno, es una condición muy heterogénea el aborto recurrente, ¿ya? Y es motivo de consulta en la especialidad de fertilidad, ¿ya? Cuando hablamos de embarazo, nosotros nos referimos a aquella gestación que se demuestra, ya sea por ecografía o por un estudio anatomopatológico. No estamos hablando de embarazo, la venta que salió positivo, dile vino la regla, eso no, ¿ya? Eso no va a constar en su historia como un antecedente a usted. Y hoy por hoy la mayoría de sociedades ya se ha puesto de acuerdo que eh, dos o más abortos antes de las 20 semanas, ya sea consecutivos o no, aborto recurrente, ¿ya? O falla o pérdida gestacional recurrente. ¿Por qué? Porque ya a partir de un segundo aborto ya puedes encontrar la misma incidencia de patología que un tercer o un cuarto aborto, ¿ya? Cuando hablamos de aborto, cuando hablamos de pérdida gestacional, puede ser esporádica cuando hablamos de un aborto, o puede ser recurrente cuando hablamos de dos o más, ¿ya? Temprano es cuando hablamos de menos de 10 semanas. Una clasificación bien práctica es aborto el primer trimestre o el segundo trimestre. Ojo, eso nos ayuda un poquito más, ¿ya?
La incidencia, cuando es de 2 o más, 5%. Cuando la incidencia era de 3 o más, 1%. Esporádica, 15%, le dije. ¿Ya? Entonces, en el 50% de los casos de estas pacientes, cuando hacemos un estudio de la pareja, encontramos un diagnóstico, en otro 50% no. La incidencia es menor. Por ejemplo, es menos frecuente encontrar una paciente con 7 abortos que una de 2 abortos. Eso se sobreentiende. Lo que sí lo que sí digamos es frecuente es que aumenta a mayor edad. La incidencia es mayor de pérdida gestacional recurrente. Esta es una estadística nacional, que más o menos lo estamos viendo un 6% de los casos, casi parecido a la estadística global, que es un 5%. ¿No? En nuestro instituto, ¿no? Y bueno, el 2003 hicimos un estudio, ¿no? 8%, entonces por ahí, ¿no? Bueno, entonces esto quiero que me presten bastante atención, porque a veces los colegas, los residentes se confunden, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una pérdida gestacional esporádica, o sea, una paciente tiene un aborto único nada más, eso se ve en un 60-70% de los casos que es por el embrión. Pero cuando ya es recurrente, cuando la mujer tiene 2 o más, las causas genéticas embrionarias se da en un 50%. Y en un otro 50% es no genética a los padres. ¿Sí? ¿Me dejo entender? O sea, si definimos causas, 50% se debe a la pareja y 50% se debe al embrión en general. Yo les pregunto a ustedes, cuando ven a sus pacientes, las pacientes les viene, doctor, miren, yo he tenido 3 pérdidas, el estudio citogenético de primera pérdida es tanto, el estudio citogenético de segunda pérdida es tanto. ¿Te vienen así? No. Por lo que la mayoría de veces no sabemos la genética de ese embrión que se ha perdido. Por lo que nos dedicamos a estudiar simplemente a la pareja. ¿Sí? Entonces, dentro de las causas de la pareja, de la papá, del mamá, encontramos 2 tipos de causas, ¿sí? Las causas relacionadas y las causas poco relacionadas. Las causas relacionadas, ya, un 2% se debe a patología cromosómica de los padres, no del embrión, ¿ah? Ojo, no confundáis. Patología autoinmune un 20%, sino anatómico un 20% y endocrino metabólico un 8 a un 10%. De ahí vienen las causas poco relacionadas, las trombofilias, factor masculino, microbiológico, la aloinmunidad también. Entonces, miren, cuando estudiamos a la pareja y no estudiamos al embrión, un 50% de las causas se nos queda como idiopático. Consideramos pérdida gestacional recurrente idiopática. Estamos estudiando a la pareja, no al embrión. La paciente no te viene con ese antecedente. Y cuando estudiamos a la pareja, el otro 50%, 2% cromosómico, 20% autoinmune, 20% anatómico, 10% metabólico endocrino y el resto es la miscelánea. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a medida de que aumentan los números de abortos, las causas van cambiando. ¿Ya? Por ejemplo, si la paciente tiene muchos abortos, es muy probable que la alteración genética haya mayor alteraciones genéticas en los padres. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a dividir las causas en 2 tipos de causas, relacionadas y poco relacionadas. Las causas relacionadas, las que han demostrado de manera estadística significativa que sí hay una asociación, y las causas poco relacionadas, las que no han demostrado de manera estadística significativa una asociación.
pero algunas veces se relacionan. Las causas relacionadas, la genética, las anormalidades en los padres, ¿ya? Les dije que si de manera global 50% se debe al embrión, 50% a la pareja, ¿sí? Anormalidad cromosómica en ese 50% que le queda a la pareja en un 2%, ¿sí? Doctor, pero ¿qué tipo de anormalidades vemos en los padres? Traslocaciones balanceadas, recíprocas, traslocaciones robertsonianas, mosaicismo, inversiones de lesiones, ¿ya? Esto se ve en el cariotipo de la pareja, del varón o no. Si nosotros comparamos todas las causas relacionadas, la que tiene mayor fuerza de asociación, no estoy hablando de frecuencia, sino de fuerza de asociación, es la genética. ¿Qué quiere decir? Que si tú le encuentras a una paciente con hipotiroidismo, pero en su cariotipo tiene una traslocación balanceada, hazle caso a la traslocación, no al hipotiroidismo. ¿Me dejó entender? Bueno, la otra causa es la autoinmunidad, ¿ya? La autoinmunidad representada por el síndrome antifosfolipídico, ¿ya? Que es una de las pocas patologías inmunológicas, ¿ya? Que ha demostrado de manera significativa. Por tanto, es así que un SAF, un lupus sin SAF, no ha demostrado mayor frecuencia de abortos. Las patologías reumatológicas que más usan infertilidad es el SAF, el lupus, la artritis reumatoide y el Sjögren generalmente. Pero la que se lleva la corona es el síndrome antifosfolipídico. Ustedes saben que se diagnostica con un criterio clínico y un criterio de laboratorio. En el caso que nos compete, 3 o más abortos y la presencia de un anticuerpo positivo, ¿ya? Ya sea el anticardiolipina, antibeta-glucoproteína o el anticoagulante lúpico. De todos ellos, el más relacionado es el anticoagulante lúpico. Pero no solamente se asocia con abortos, sino con óbitos fetales, preeclampsia, trombosis, RCI, etc. ¿Ya? Muy bien. Las otras causas, la que le sigue, la tercera, es las anomalías uterinas, la que hemos hablado, ¿no? Las congénitas, ¿no? Las congénitas, la que tiene más prevalencia, miren, el septadito, ¿ya? Como ya les había hablado, comparado a la población general, el septadito, ¿ya? Le sigue el arcuato, el unicornio, es lo mismo que la población general, el Didel fue lo mismo que la población general, miren, ¿no? Por eso es que no se operan. Y el bicornio sí nos da algunas molestias algunas veces, ¿no? Y los polipolomiomas también, ¿ya? Todo el mioma submucoso ha demostrado de que disminuye la tasa de implantación, la tasa de nacido vivo, el intramural también, el intramural con desplazamiento también, el que no desplaza es el único que no ha demostrado disminuir la tasa de embarazo y nacido vivo. Por lo tanto, los miomas intramurales, submucosos, intramurales que se operan. La cuarta causa relacionada a la patología endocrina. De ellos, a la cabeza, la patología tiroidea, ¿sí? Patología tiroidea, la resistencia a la insulina, el hiperandrogenismo, el ovario poliquístico, la baja reserva ovárica, etc. Entonces, ustedes tienen que saber diagnosticar un hipotiroidismo subclínico, un hipotiroidismo clínico, un hipertiroidismo, ¿no? Una obesidad, una resistencia a la insulina, cómo se diagnostica. Porque ustedes van a tener que tratar toda esa patología antes que la mujer busque embarazo nuevamente. Hipotiroidismo subclínico, TSH más de 2.5, pero menos de 10. Hipotiroidismo clínico, TSH más de 2.5, pero con T4 baja. O la TSH más de 10. El diagnóstico de hipotiroidismo es un diagnóstico, no es ni siquiera clínico, que ya lo viste la paciente, no, es de laboratorio, nada más. El tratamiento. Hiperprolactinemia, desde fase lútea, progestiona menos de 4. Entonces, hay que diagnosticarla. Dentro de las causas poco relacionadas, ustedes por ahí seguramente, todas las trombofilias, cómo es posible, ¿no?
Las trombofilias todavía siguen siendo causas poco relacionadas de aborto recurrente, ¿ya? Y nosotros hemos dividido en dos, ¿no? Por déficit y por la mutación, ¿no? Déficit, proteína C, S, antitromina 3, mutación del gen de la titirofolato reductasa, factor 5, factor 2. De todas ellas, las que están relacionadas es la del factor 5 y la factor 2. Las otras, el resto que pedimos no están muy relacionadas, ¿ya? Generalmente lo que vemos en nuestra realidad es hay bastante mutaciones de gen de la titrofolato reductasa, ¿ya? Se ve bastante. Esta es frecuente en nuestra población peruana, es frecuente en la población iraní también. Por ejemplo, hay significancia estadística con factor 5 de Leiden, factor 2 protrombina, proteína C, antitromina 3, proteína S. No hay mucha asociación estadística. Por lo tanto, cuando te venga tu resultado de tu C de trombofilias, si te ve el factor 5, factor 2, pucha, que si acá hay una correlación, definitivamente necesitas tratamiento. Cuando hay déficit de proteína C, S, antitromina, ya es un poco más controversial el tratamiento. Entonces, dentro de las causas poco relacionadas está las trombofilias. Doctor, pero se está olvidando, ¿no? De la autoinmunidad. Desde la autoinmunidad, ojo, inmunología, las causas inmunológicas son de dos tipos, ¿ah? Autoinmune y aloinmune. La aloinmunidad es cuando el organismo ataca el embarazo. La autoinmunidad es cuando el organismo ataca a su propio organismo. ¿Sí? Son cosas diferentes. La aloinmunidad, hay pacientes que tienen el sistema inmunológico con una variación que no es propenso a un embarazo normal. Por ejemplo, se ha visto pacientes que tienen células natural killer elevadas, que hay un desbalance entre el equilibrio de las citoquinas de TH1 y TH2. Usted sabe que en el embarazo las citoquinas TH2 son más altas. Hay pacientes que no, tienen altas las citoquinas TH1 y bajas las TH2. ¿Ya? Y las células natural killer están altas. Entonces se ha visto que en estas pacientes que tienen esos test alterados, mejoran los tratamientos. Por ejemplo, tú puedes pedir proporción de citoquinas TH1 versus TH2 en sangre periférica, se pide en los laboratorios. Citometría de flujo lo hacen. Cuando el punto de corte es más de 30, das tratamiento. Hay un desbalance inmunológico. Generalmente, esto lo vemos con el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 10. ¿Ya? Más de 30 es el punto de corte. ¿Mm? Cuando nosotros vemos porcentajes de linfocitos T reguladores, más de 0.6%, está bien. Cuando el porcentaje de células T reguladoras es menos de 0.5%, también hay una alteración. Y cuando las células natural killer están altas, cuando están por encima del 18%, generalmente se asocia también una alteración aloinmune. Hay mujeres que tienen, todos tenemos receptores KIR en las células natural killer, ¿ya? Hay receptores KIR tipo AA, AB y BB. Y hay varones que tienen el HLA. El HLA se expresa en el citotrofoblasto, en el trofoblasto. Cuando una mujer tiene receptor GAA y el trofoblasto, en el caso del esposo, tiene un HLA C2 y C2, esa célula natural killer no se activa y por lo tanto no produce la reacción inflamatoria que debe ser para el embarazo. Entonces se estudia haplotipos, ya en la HLA, qué tipo de haplotipo es el varón y qué tipo de receptores KIR tiene la mujer. Y se ha visto que cuando hay esta combinación es menor el porcentaje de embarazo, se aborta. Y cuando encontramos evidencia de autoinmunidad o celular, relación TH1, TH2 más de 30, células natural killer más de 18%, células T reguladoras menos de 6%, entonces
hay un trastorno autoinmune. Y le damos tratamiento, hay varios esquemas de tratamiento, las inmunoglobulinas, hay inmunización pasiva también, antígenos leucocitarios paternos, etcétera. Este es un tema aparte, muchachos. Ya hay, como te digo, hay especialidades en endocrinología, especialidad en inmunología reproductiva, hay fellow en inmunología reproductiva. Así que eso puede ser un tema de una nueva exposición. Si nosotros evaluamos de manera general la población, sin que sea aborto recurrente, esos tratamientos no han aumentado la tasa de embarazo. Sin embargo, cuando se evalúa a pacientes con evidencia de alteración inmunológica, célula natural killer más 18%, se hace por citometría de flujo, relación TH1, TH2, ya, o sea, factor de necrosis tumoral con interleuquina 10 más de 30, o cuando las células T reguladoras están muy bajas, en menos de 6, se da tratamiento, ¿no? Lo puedes usar, se puede dar tratamiento con inmunoglobulina G, se puede dar tratamiento con lípidos, se puede dar con antígenos leucocitarios paternos, etcétera, etcétera. Hay varios esquemas. El que ahorita tiene un poquito más de evidencia es la inmunoglobulina G. Ha salido un número. La última actualización de la R mete la inmunoglobulina G como un tratamiento cuando hay sospecha de autoinmunidad, ¿no? Factor masculino. La participación del factor masculino también es, generalmente se asocia también, varones muy gorditos, por favor no me señalen, pacientes más de 40 años, que fuman, que toman, sedentarios, etcétera, ¿no? Se ha visto que cuando la fragmentación es alta, mayor es la tasa de pérdida genética recurrente. Sin embargo, todavía hay una controversia. Y ahí la causa idiopática. Hemos evaluado las causas y no hemos encontrado nada. Le consideramos pérdida gestacional recurrente idiopática, ¿ya? Y se diagnostica cuando no se encuentra una alteración genética en los padres, anatómica, endocrina, autoinmune y trombofílica, ¿ya? Hay varias variantes de la pérdida gestacional recurrente idiopática. La pérdida gestacional recurrente idiopática atribuida al azar, al chance, como dice la piñería, la mala suerte. Y a veces tenemos que hacerle entender a la paciente de una manera científica, médica, obviamente, que esto se debió al azar, que hubo una especie de mala suerte, que se suscitaron alteraciones de nuevo en el embrión, que no se desarrolló bien y se perdió. Pero no quiere decir que ellas estén enfermas, ni el esposo. Así que lo ideal es que busquen nuevamente. Generalmente eso se da a mujeres jóvenes, ¿ya? Son embriones aneuploides, tienen un buen pronóstico, no hay necesidad de tratamiento, ¿ya? Factor ovocitario, una pérdida gestacional recurrente idiopática, pero atribuido a factor ovocitario. Paciente más de 38 años, con hormona antimoleriana menos de 1. Ahí se asocia un factor ovocitario, ahí le podemos dar otro tipo de tratamiento, ¿ya? Ya podemos pensar en un in vitro con estudio genético. Factor masculino, hay alteraciones en el esposo, micro de lesiones, fragmentación alta, el esposo está todo bien, factor masculino. Mejoramos el factor masculino y vemos que hacer un tratamiento hacemos. Atribuido al endometrio, sí, endometrio, pérdida gestacional recurrente, le atribuye endometrio. A factores sistémicos, pérdida gestacional recurrente, pacientes con anticuerpos tiroideos, con SAF, con lupus, pero no se relaciona, doctora, a pérdida, usted me ha dicho, sí se relaciona. ¿Por qué? Porque hay una alteración inmunológica. Y para que haya un embarazo tiene que haber un equilibrio inmunológico. La infertilidad del aborto es la pérdida de la fisiología. Si está alterada la fisiología, hay las pérdidas. Generalmente, cuando la mujer es menos de joven, es por la mala suerte. Cuando es más de 35 años, generalmente, ya es porque hay un cariotipo anormal del embrión, ¿ya? Y le podemos plantear otro tratamiento. Bueno, les decía que igual que las malformaciones mullerianas, cuando hay una pérdida gestacional recurrente, el 50% es el diagnóstico y un 50% es el tratamiento. Yo diría hasta que un poquito menos inclusive.
Entonces, el manejo es individualizado de estas parejas, ojo, no todas se manejan igual. Tiene que hacerse un trabajo multidisciplinario. Algunas veces le evalúa el médico de fertilidad, le evalúa el andrólogo, le evalúa el inmunólogo, a veces el hematólogo, le evalúa el psicólogo, el genetista, etcétera. Depende de la mujer, sus antecedentes, disponibilidad, a veces recursos económicos. Una señora hace su trombofilia, la paciente viene a la justa con su pasaje. ¿Para qué le pides trombofilia si no hay mucha correlación? Estado emocional de la pareja. Hay parejas que vienen muy preocupadas. Dicen, doctor, hemos tenido pérdidas. Hágame todo, doctor, hágame de todo, todos los exámenes. Bueno, puedes hacer exámenes que no están en el perfil básico, puedes ampliar el estudio. Entonces, los exámenes de primera línea están enfocados a diagnosticar las primeras 4 causas, las causas relacionadas. Cromosómicos, cariotipo a la mujer y al varón, ¿sí? De preferencia que haya un estudio citogenético del aborto anteriores y si se embaraza y aborta, es el estudio. Inmunológico, perfil SAF, anatómico, una ecografía 3D buena o si no un histerosono 3D. Siempre es recomendable hacer el 3D. Ojo, ¿qué patología se puede escapar en una ecografía 2D? La malformación mulleriana, pregunta examen. El que responde, le devuelven su platita, mentira. A ver, por ahí, chicos, ¿quién puede responder? ¿Quién dice yo? En el chat. ¿Qué patología mulleriana se escapa en una ecografía 2D? Ojo que en las transversales puedes ver muchas patologías mullerianas, lo hemos visto. El unicornio, ¿no es cierto? Doctor, Sincuérdolo disculpe, digital. se está viendo un cuadro bien grande negro en la pantalla que no deja de ver la diapositiva. Ya. Ahora sí, ahora sí. El unicornio y el útero en T se te escapa en la ecografía 2D. Por eso necesitas la 3D, ya sea un histerosono o una buena eco 3B, 3D en un buen día. ¿Ya? Y endocrino, tiroides, antiperoxidasa, prolactina, insulina y glucosa. Listo. Ese es el perfil básico de primera línea, una pérdida recurrente. Segunda línea, C de trombofilia. Si hay las posibilidades, le pides. Si no, si es una pareja joven, 2 abortos, por lo básico, suficiente. Son 3 o más abortos, puedes ampliar el estudio. Este es lo de la R, que es lo mismo, ¿no? Y este es lo que hacemos en nuestro servicio. Cuando es más de 2 abortos, nos quedamos con el estudio básico. ¿Sí? Que ya lo saben. Si es 3 o más abortos, ampliamos el estudio. Puede ser la trombofilia. Algunas veces cuando sospechamos del varón, le pedimos una fragmentación, su espermatograma, estudio microbiológico, algunas veces ya para ver endometritis crónica, biopsia endometrio, suficiente, ya para ver qué tipo de células, los plasmocitos, las células plasmáticas, no células CD156, más positivas. Si hay unita nada más, suficiente. Puede ser histeroscopía en algunos casos, pero no está dentro del estudio. Y el set de aloinmunidad. ¿Qué le piden? Proporción de qué? Proporción de las citoquinas TH1 con TH2 más de 30, porcentaje de células natural killer en sangre periférica, CD156, CD56 y CD16 negativo, ¿ya? Y le pides células T reguladoras, ¿no? Muy bien, eso lo hacen un par de laboratorios por citometría de flujo. Este dato es importantísimo y es una idea también que deben llevarse. Yo hago el estudio básico de pérdida gestacional recurrente.
En un 45 o 50% lo encuentro normal y en un 50%, redondeemos 50-50, lo encuentro normal, miren, como ya les había explicado. 50% estudiando a la pareja, encuentro el diagnóstico, el 50 sale como idiopático. Acá está, 2-4% se dio a la pareja, 20% anatómico, 20% autoinmune y endocrino metabólico 9-10%. Eso lo sabemos. Cuando mando un estudio citogenético, cuando la paciente tiene el segundo aborto. Si el estudio sale normal, es un aneuploide normal, señora, siga su vida, busque embarazo. Si es normal, si es una traslocación, tienes que pedirle cariotipo a la pareja, definitivamente, porque esa traslocación viene de los padres. Y si sale normal, el embrión, ¿por qué se falleció? Tienes que estudiar a la pareja. ¿Ya? Muy bien. Tienes dos pérdidas. El paciente viene a la segunda pérdida y pum, y le haces el estudio a la pareja y el estudio al embrión. Las dos cosas. Tienes esa suerte. Si encuentras el estudio a los dos, puedes llegar a un 95% del diagnóstico. Por lo tanto, cuando tienes una segunda pérdida, estudia la pérdida y estudia la pareja. Y vas a encontrar una causa, muchachos. ¿Sí? Muy bien. Tratamiento. Como ya les dije, es multidisciplinario, involucra varias especialidades. En los casos complejos, hay casos complejos que no lo puedes manejar tú solo. Cuando es una causa genética, o sea, no del embrión, sino de los padres, tienen una traslocación, una delección, o hasta polimorfismos. Hemos visto bastante polimorfismo. Le puedes plantear un FIP si son mayores de 35 años. Si son jóvenes, puede decir que lo busquen nuevamente. Hay cierta posibilidad, más o menos un 30-40%, de que teniendo la traslocación la pareja pueden tener un embarazo normal. Pero en la práctica yo les digo que cuando las parejas tienen traslocaciones generalmente son bien sintomáticas, ¿ya? O sea, tienen varias pérdidas. Y no solamente eso, sino que la traslocación la pareja puede embarazar normal, puede tener su hijito, pero la traslocación la lleva el hijito y tiene también problemas de fertilidad. Así que una traslocación generalmente evidenciada en los padres es bien sintomática y es preferible mejor hacerle sí con su estudio, pero no el PGTA, sino ¿cuál? El PGT-SR, ¿no? Para ver traslocaciones. Hay algunos casos que se les ha hecho su in vitro y para mala suerte todos los embriones han salido con traslocación de lesión. Lamentablemente, si es la mujer, va a donación, si es el varón, donación. Algunas veces nosotros atendemos en el hospital, ¿no? Tenemos pacientes de bajos recursos. A veces podemos plantear el manejo expectante, nomás que sigan buscando, lamentablemente, ¿no? En un 30% puede ser embriones normales, ¿no? Y se le puede explicar a la pareja. Algunas optan por esto y buscan nuevamente. Bueno, cuando hay síndrome antifosfolipídico está demostradazo, como ustedes ya saben, por todos los análisis, metaanálisis, exanálisis, pentaanálisis, que la aspirina con la enoxaparina han demostrado mejor beneficio. Por lo tanto, es el tratamiento de elección. Puede ser de 81 o de 100, ¿ya? Se le da un mes por lo menos antes del embarazo. Y una vez que sale el beta positivo, el beta no es esperar que haya el saco, no es esperar que haya el embrión con latidos para hacer no. Ni bien sale beta positivo, la enoxaparina de 40. Su calcio también, su vitamina D. Sí hemos tenido casos refractarios de síndrome antifosfolipídico, que le hemos dado con prednisona por unos 2 semanas y hemos llegado hasta hidroxicloroquina, ¿ya? Pacientes con antifosfolipídico refractario, que tú le das enoxaparina igual. Y con hidroxicloroquina nos ha ido bien, ¿no? Inmunoglobulinas de esto no hemos usado. Si hay una alteración anatómica, cirugía, sobre todo en el septado, en el arcuato,
En el bicorne lo que hacemos es la parte de alimentación interna bajarla lo máximo que se puede. Si hay patología adquirida, tratar el pólipo, el mioma, el H. Es un mioma de más de 5 centímetros, el que desplaza un coso, se opera. ¿Ya? Si es un trastorno endocrinológico, lo tratamos. Y para eso, muchachos, hay que mandar al endocrinólogo, ¿no? Que le dé su tratamiento, que la compense bien. El endocrinólogo tiene un enfoque un poco más amplio que nosotros. Entonces, hay que ser humildes también, ¿no? Y mandarle, ¿no? Para que le haga un buen control. Las trombofilias. En cuanto a las trombofilias, los resultados ya son más variables, más controversiales. El valor de P, como ustedes pueden ver, no es significativo. Algunos han demostrado mejoría, algunos no. Los metaanálisis, los pentaanálisis o los hexanálisis han demostrado de que no hay mayor beneficio de tratar una trombofilia con anticoagulación para prevenir una pérdida gestacional recurrente. Sin embargo, acá, a mi parecer, la clínica manda la clínica. Si tú le encuentras una mutación del factor 5, factor 2, la paciente está perdiendo, entonces ¿de dónde va a estar perdiendo? Si hay una asociación, definitivamente. Por lo tanto, sí, si hay una trombofilia documentada, es preferible tratarla, ¿ya? Ojo, tratarla, darle tratamiento. Con 40 es suficiente. Factor masculino, eh, una fragmentación alta, podemos bajar la fragmentación y buscar embarazo, ¿no? Mejorar el factor masculino. Eso quien lo ve en andrología, ¿no? En el tratamiento. Cuando hay una pérdida gestacional radiopática, ahí es el detalle, ¿no? No sabes qué dar. Se le da un soporte psicológico. Hay que explicarle que cuando es idiopático todo está bien, que es cuestión de continuar. Si la paciente ha llegado a 2 abortos, es joven, puede intentarlo nuevamente. Y hay que darle un manejo empírico. Cuando son más de 3 abortos, sí hay que dar un manejo empírico. ¿Ya? Hay que explicarle. Manejo empírico quiere decir, señora, que no está muy demostrado su beneficio, pero sí hemos visto beneficio en algunas pacientes, en algunas no. Es recomendable a no hacer tratamiento. Y esto hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque estos medicamentos que la paciente va a usar es un gasto y lo va a usar por unos 3, 4, 5 meses. No lo va a usar así de 1 o 2 días nada más. Entonces, en la pérdida gestacional idiopática, siempre damos progesterona, ¿ya? Siempre. A dosis de 400, ¿ya? 400, generalmente hasta las 12 semanas, ¿ya? Y le podemos, cuando una paciente tiene 3 o más pérdidas, le podemos plantear enoxaparina. Le explicamos, obviamente, que es una prueba terapéutica y se la damos hasta las 12 semanas, ¿ya? Si hay SAF, hasta las 36 semanas. Si hay trombofilia, hasta las 36 semanas. Si es idiopático, hasta las 12 semanas, niños. Esa es pérdida gestacional idiopática, que no hay aloinmunidad. Si hay aloinmunidad, el tratamiento es diferente. Y explicarle que el pronóstico es bueno, sobre todo si la paciente es joven, menos de 35 años. Las tasas de embarazo pueden llegar hasta un 40% en la paciente más de 40. Así que esa es la información. Muy bien, pero de ese tema hay que hablar un montón, de la inmunidad, todo. Así que merece cada causa un tratamiento aparte, ¿no? Muy bien. Causa heterogénea, incidencia baja, pronóstico bueno, manejo multidisciplinario. Listo. Ahora sí, preguntas, por favor. Las patologías que salen de la línea media, ustedes lo han visto, didelfos o bicornes con el cuerno que se va bien lateral. Ustedes lo van a ver cuando hagan la ecografía 3D. Le vas a poner el 3D y no va a salir bien la imagen.
Es eso. En cambio, cuando es un útero bicorne clásico, que está central, chévere. Cuando es un útero didelfo, que está bien central, se ve bien. Bueno, la fragmentación espermática la damos la bajamos con antioxidantes, ¿no? Antioxidantes, generalmente mínimo 2 o 3 meses, bajamos la fragmentación en la medida de lo posible, ojo, porque no siempre va a bajar la fragmentación y puede buscar embarazo. Hay varones que responden bien a los antioxidantes. Se puede hacer examen de radicales libres en semen. Los que tienen altos mejoran con los que tienen normal no mejoran mucho. Y si está muy alto, se puede plantear una ICSI con microfluidos, ¿no? Para bajar esa fragmentación y se puede embarazar bien, ¿no? Paciente con infertilidad idiopática, se puede dar aspirina preconcepcional, no es recomendable cuando es idiopática. Sí, la aspirina, podemos decirle con todo respeto que en estos casos ya es como un caramelo ya. Lo que sí sería recomendable es darle noxaparina antipolar. Si vas a dar un tratamiento, darle un tratamiento que sí le puede ayudar, ¿no? Entonces, más que darle aspirina, algunos colegas le dan aspirina al combo, aspirina y noxaparina. Definitivamente, a mi parecer, ya es mucho. Dale una buena noxaparina es suficiente. ¿Eh? ¿Qué más? Paciente con historia de 2 hijos, con nueva pareja ha tenido 2 abortos, ¿ya? De menos de 8 semanas con su pareja actual. Claro, puede suceder. ¿Cuál es la posibilidad? La paciente tiene 2 hijos, ese útero está bien, es receptivo, ¿ya? Sí, pero el tiempo pasa, la edad pasa, ¿no es cierto? Entonces puede ser que una opción es que tenga baja reserva ovárica y los embriones no se estén formando bien. Otra posibilidad es de que esté siendo un problema aloinmune, esté siendo una aloinmunidad, o sea, está haciendo reacción hacia ese embarazo, habría que hacerle su estudio aloinmune, ¿ya? Y la otra opción es que el factor masculino está alterado, ¿no? Ya, hay que ver si el varón tiene hijos o no. Si tiene hijos el varón, es muy difícil que tenga un problema el varón. Así que hay que ver la causa. Si no encontramos nada, no hay inmunidad, no hay factor masculino, la fragmentación está bien, ese útero está sano, la edad de la paciente es buena, la célula ovárica es nueva, podemos manejarla como idiopático y darle pues su anticoagulación, su progesterona, ¿ya? El esposo no tiene hijos, ¿ya? Como le digo, hay que, para estos casos, uno tiene que ser bien objetivo, o sea, basarnos en las evidencias. Porque también no podemos, tenemos que ser bien honestos con la paciente y no sobretratar también el caso, ¿ya? Entonces, si el señor tiene su espermatograma normal, tiene su fragmentación normal, es muy difícil que sea el varón, ¿sí? Entonces, ¿qué puede estar pasando? La edad pasó, los embriones no se están formando bien o un problema a lo inmune, que no esté generando, digamos, que el sistema inmunológico no esté bien acondicionado en ese momento. Y se puede manejar también con enoxaparina, que es un antiinflamatorio, es anticoagulante y antiinflamatorio, regula la inmunidad un poco, ¿ya? Así que sí, se le puede dar manejo médico a ese embarazo, ¿ya? Pero ojo, tenemos que ver la evidencia siempre, 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 ¿ya? O sea, tienes que encontrar algo, una causa. No le vas a dar inmunoglobulina G cuando no hay una evidencia de la aloinmunidad, ¿sí? La mayoría de pacientes se queda como idiopático, ¿no? Y le das manejo empírico, ¿no? Ojo, ¿ya? Generalmente el varón que tiene problemas es aquel varón que nunca embaraza a la mujer. La infertilidad en la mujer es más infertilidad, en el varón es más infertilidad primaria, acuérdense. Si el varón está embarazando es porque está bien. Por eso, dentro de las causas de pérdida gestacional recurrente idiopática, el varón es un poco alejado, ¿verdad? Bien alejado, ¿sí?
más es por factor materno o opositario, ¿ya? Pero el varón no se escapa, obviamente, ¿no? Varones más de 40, fragmentación alta, fuma. Los dos tienen que regular eso. La mujer tiene que estar en buen peso, dejar hábitos nocivos, tomar los antioxidantes, tener la parte endocrino metabólico buena. El varón también debe estar en un peso adecuado, dejar de fumar, dejar de tomar, antioxidantes y metabolismo normal, ¿eh? ¿Dudas, preguntas? Bueno, Al parecer ya no hay más preguntas, doctor. Agradecemos muchísimo sus excelentes ponencias. muy bien. Espero que les haya servido, sea útil. Y cualquier cosa, pues estamos en medicina reproductiva para servirles, ¿ya? Y no sé, siempre nosotros tenemos la buena predisposición para compartir con todos ustedes la experiencia que nosotros tenemos, ¿no? Son dos temas bien amplios, ¿no? No, profiláctica, enoxaparina profiláctica de 40 miligramos por kilo, ¿ya? 40 miligramos siempre, ¿ya? Se da 60 algunas veces cuando hay un SAF con compromiso vascular, cuando hay de trombosis, ¿ya? Cuando es un caso muy refractario, el paciente varias transferencias, varias pérdidas, le pueden subir a 60. Algunos colegas prefieren usar 60 de frente también, pero eso ya es un poquito más empírico, ¿ya? 40 es la dosis más recomendable, ¿ya?